Bueno, un perdón por el retraso, hermanos. La verdad es que sí se nos hizo un poquito tarde, pero damos gracias a Dios porque ya estamos aquí. Vamos a glorificar el nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie. A ponernos de pie, vamos a orar y vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, venimos delante de tu presencia. Te damos la gloria, el honor, la alabanza y toda la adoración, Señor, porque solo tú eres digno y merecedor de toda gloria, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, Padre, venimos hoy ante ti para darte gracias porque nos permites estar en tu casa, porque nos permites venir a adorar y glorificar tu nombre, y porque nos permites también, Señor, el venir a ser edificados para la gloria de tu gracia y de tu nombre, de tu poder y de tu misericordia. Señor, en el nombre de Jesús queremos suplicarte en esta mañana, Señor, que tu Espíritu Santo tome el lugar, el control de todo lo que se diga, se haga, se piense, se hable. Señor, en el nombre de Jesús, sé tú, Espíritu Santo, sé tú quien hables y ministres a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? La semana pasada estuvimos hablando acerca de la oración, si mal no me acuerdo, y quedamos, hermanos, pendientes en terminar el tema con relación a los obstáculos de la oración. Dijimos que podemos presentar a nuestros hijos ante Dios y a Dios ante nuestros hijos por medio de la oración. Dijimos, hermanos, que hay diferentes tipos de oración, ¿sí? La oración saeta, ¿se acuerdan? Hablamos de la oración saeta, hablamos de la oración de intercesión, hablamos de la oración, diferentes tipos de oración. Hablamos, hermanos, de estorbos que tiene la oración, y entre los estorbos que vimos, dijimos un espíritu o un corazón que no perdona. Hablamos, hermanos, de un corazón orgulloso, ¿sí? Y es en el tema en el que estamos ahorita, el espíritu o el corazón orgulloso, el corazón que no perdona, en fin. Hoy vamos a hablar un poco más, hermanos, acerca de la necesidad de ser humildes en la oración. Ser humildes en la oración, hermanos, no es otra cosa más que reconocer que no somos más que los demás. Es reconocer que necesitamos de Dios. Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, o los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A qué se refería Jesús con los pobres en espíritu, hermanos? ¿Qué entiende usted por una persona pobre de espíritu o pobre en espíritu? ¿Perdón? ¿Que sea humilde? Ok, bueno, hay diferencia, la diferencia que marca la hermana, hay diferencia entre ser pobre y ser humilde o ser sencillo. Son diferencias que hay. Hay mucha gente, hermanos, que usted los puede llegar, que llegan en una limusina y ser bien sencillos, bien humildes. Y hay gente que al contrario, puede andar descalzo, caminando por entre las piedras, las espinas, los clavos, lo que usted quiera, y no ser nada sencillo, nada humilde. Hay personas que dicen: yo me caigo, pero mi orgullo me levanta, y resulta que el orgullo es lo que lo tiene por los suelos, en realidad. Entonces, hay una diferencia entre ser humilde y ser pobre, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de ser humilde, ¿sí?, o de ser pobre en espíritu, se refiere a reconocer siempre, fíjense bien, a reconocer siempre nuestra necesidad de Dios. Pobre en espíritu. Reconocer siempre nuestra necesidad de Dios. Eso es ser pobre en espíritu. Pero también ser pobre en espíritu nos habla de una actitud del corazón, de una actitud en nosotros. Es decir, el mantenernos siempre humildes, no levantarnos por sobre los demás, no, yo soy el pastor, tú te aguantas porque yo soy el pastor, tú no eres como yo, tú ni siquiera sabes leer, tú ni siquiera sabes escribir, yo fui a la universidad y no sé qué tanto. Ese tipo de detalles, hermanos, son actitudes. Y cuando la palabra del Señor nos dice: bienaventurados los pobres en espíritu o de espíritu, de lo que nos está hablando es de dos cosas, hermanos. Primero, el reconocer que nosotros mismos tenemos necesidad de que Dios obre en nuestras vidas conforme a su misericordia, poder y gracia. Número uno.
Número 2, es entender que no somos más que los demás, pero tampoco somos menos que los demás. Eso se llama, hermanos, cuando usted anda sintiéndose menos que los demás, eso no es humildad, eso se llama falsa humildad. ¿Me explico? Falsa humildad. En la falsa humildad entran dos cosas. La primera, cuando la persona realmente se siente menos que los demás. Eso es un complejo de inferioridad. Y es una falsa humildad. ¿Por qué? Porque la gente pueda pensar, bueno, es que es una persona muy humilde. Y no, hay un complejo. ¿Me explico? Hay una humildad en él, pero es falsa esa humildad. Esa humildad es producto de un complejo que está en él. No es que sea una actitud de adoración, no es que sea una actitud de alabanza a Dios o de reconocimiento de la grandeza y soberanía de Dios. Es que ahí hay un problema psicológico. Y ese problema psicológico está provocando una humildad que es falsa. ¿Me explico? Ahora, la otra falsa humildad es cuando no hay complejo, pero la persona quiere aparentar que es humilde. Cuando la persona quiere aparentar que es humilde, pero en su corazón está la soberbia. Dice, ay, yo soy mejor que este 1000 veces. Pero viene y le, oye, ¿qué te parece para el puesto? No hay mejor persona que él. ¿Me explico? Por ejemplo, hermano, usted trabaja en Interceram, ¿verdad? Y es jefe de almacén o algo así. Bueno, encargado, ok. Que de repente lleguen y le digan, oiga, hermano, fíjese que de repente acabamos de contratar a este hombre, ¿va? Y queremos ponerlo como jefe de almacén. Y usted dice, no, pues qué buena idea. Oiga, no, pues es que no hay persona mejor que él. Pero en su corazón usted esté pensando, pues si yo ya tengo tantos años aquí como encargado, ¿por qué no me suben a mí? Este viene llegando, ¿por qué no lo ponen a él de Shanán? De perdida pónganlo en mi puesto y a mí súbanme a otro pues, peldaño. ¿Me explico? Ahí hay una falsa humildad. ¿Sí? En cambio, el que se envanece o busca la honra o la estima de los demás a fin de satisfacer su propio orgullo, se priva a sí mismo de la gloria o de la ayuda, mejor dicho, que Dios tiene para él. ¿Me explico? Cuando nosotros buscamos que la gente nos aplauda, la gente nos va a aplaudir. Jesús dijo, ya tienen su recompensa. ¿Sí o no? No dijo, cuídense de ser como los hipócritas que oran en las esquinas donde todo el mundo los vea. Ellos aman orar de pie en las sinagogas, en los templos, en las iglesias. Aman orar de pie, aman levantar la voz, aman que la gente los vea, aman que la gente les diga, ay, qué bonito oró, ay, qué bonito enseña, ay, qué bonito predica, ay, qué bonito hace esto, ay, qué bonito hace aquello. Pero no lo hacen para la gloria de Dios, lo hacen para que la gente los vea. Lo hacen para que la gente los observe. Lo hacen para que la gente diga, ay, qué hermano tan ungido, tan lleno de Dios, tan esto, tan lo otro. Ya tienen su recompensa. ¿Cuál fue su recompensa? Ya los alabaron. Ya les aplaudieron. Ya les dijeron lo que ellos querían. Entonces ya no tienen otra recompensa. ¿Me explico? Pues no tengo a nadie más enfrente, así que, hermano... No, usted también trabaja, me imagino, hermana. ¿Trabaja usted? ¿No? Bueno. Cuando una persona trabaja, voy a ponerme a mí como ejemplo, para no echarle tantas piedras al hermano. Cuando yo voy a trabajar, y luego llega el viernes, bendito viernes, ¿verdad? Dicen por ahí que si no fuera por estos días y los días viernes de pago. Cuando llega el viernes y yo voy a cobrar, yo no espero cobrar 2 veces la misma semana. ¿O sí? Tú, bebé, esperas cobrar 2 veces la misma semana. Eso quisiéramos, ¿no? Eso quisiéramos, cobrar las 2 veces la misma semana. No se puede. Y el día que por equivocación nos llegan a pagar las 2 semanas, hay que devolver una. O si no, la siguiente, que se den cuenta, ya no nos pagan. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque nadie puede cobrar 2 salarios por un solo trabajo. Imagínense que de repente, no sé, está lloviendo en su casa, ¿va? Y digo lloviendo en su casa porque afuera también está lloviendo, pero ya dejó de llover afuera y todavía sigue la lluvia adentro. Y usted va y contrata a un impermeabilizador. Y viene el impermeabilizador, termina el trabajo, que no es muy barato, y usted le paga al impermeabilizador. ¿Usted le pagaría 2 veces? ¿Cuánto cuesta impermeabilizar una casa? Alrededor de 7, 8 mil pesos. Más o menos.
dependiendo del tamaño de la casa, ¿verdad? Obviamente estamos hablando de una casa tamaño normal, no una king size, ¿verdad? Una casa tamaño normal. 7, 8 mil pesos, 9 mil a lo mejor. Y del tamaño del sapo es la pedrada, así que a lo mejor hasta 10. ¿Usted pagaría 2 veces 10 mil pesos para que le impermeabilizaran una sola vez su casa? Con una garantía de por vida que en cuanto llueve empieza a llover adentro otra vez. ¿Usted pagaría 2 veces por eso? No. Lo mismo que llevar un carro al taller, lo mismo que hacer cualquier trabajo. Cuando una persona, hermanos, busca la gloria de los hombres, no puede esperar el pago divino, porque ya tuvo su pago. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Una persona que busca la gloria de los hombres va a recibir la gloria de los hombres como pago único por su trabajo, por su labor. El obrero es digno de su salario, ¿sí o no? ¿Sí o no? La Biblia es clara, hermanos, y la palabra del Señor nos dice claramente que el obrero es digno de recibir su salario. Por eso, cuando el hombre viene y sirve a Dios para la gloria suya, va a recibir la gloria suya, porque ese va a ser su pago. Pero que se olvide de que Dios le dé otro pago por ese mismo trabajo. ¿Sí me hice entender? Entonces, al que con humildad busca, se somete a Dios, se acerca a Él, entonces a esa persona a la que se humilló, a la que se sometió, a la que se acercó a Dios humildemente, a esa persona Dios le va a dar gracia abundante. Dios va a tener misericordia abundante de él. Nuevas son cada mañana tus misericordias, grande es su fidelidad, dice la palabra. ¿Sí? Le va a ayudar en cualquier situación de la vida. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Cuándo? Cuando ande en medio del valle de la sombra de la muerte. Ahí tú vas a estar conmigo. ¿Por qué? Porque vengo en humildad, vengo buscando tu rostro, vengo reconociendo mi necesidad, pobre en espíritu. Soy pobre y menesteroso, ¿sí? Ser humilde significa entonces, hermanos, estar conscientes de las debilidades humanas. Ay, el hermano hizo esto y para allá y para acá. Yo también puedo caer en lo mismo. ¿No dijo Jesús, en lo que condenas a otro, en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué en lo que juzgo a otro me condeno a mí mismo? ¿Por qué en lo que juzgo al adúltero me condeno a mí mismo? Porque si yo llego a cometer adulterio, estoy haciendo aquello que condené, aquello que juzgué. ¿Me explico? Entonces yo no voy a tener excusa. ¿Por qué? Porque ya juzgué a alguien que hizo eso. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso dice, en lo que juzgas a otro, te condenas tú mismo. ¿Por qué? Porque tú estás en la misma posición que él. No me refiero a que estés en pecado. A lo mejor no has cometido adulterio, a lo mejor no te has embriagado, a lo mejor no te has drogado, como lo hace aquel. Pero estás en la misma posición en el mundo. Estamos todos en el mundo, ¿sí o no? No dijo Jesús, están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Dónde estamos? En el mundo. Estamos en el mismo camino de vida, todos. Todos vamos por el mismo camino. ¿Dónde se hace la diferencia, hermanos? La diferencia se establece al partir a la eternidad. Ahí es donde se establece la diferencia. ¿Quién es salvo, quién no es salvo? Aquí ahorita todos vamos por el mismo camino. ¿Sí me explico? O sea, no quiero decir que todos somos cristianos o todos somos mundanos. Quiero decir que todos somos humanos. Estamos en la misma carne todos. ¿O no dice la Biblia que de una sola carne hizo a todo el género humano? ¿De una sola sangre? Somos humanos. Unos somos hombres, otras son mujeres. Otros no saben lo que son, pero todos somos una carne. ¿Sí me expliqué? Descendemos de donde mismo. Por eso necesitamos ser humildes al reconocer nuestras propias debilidades, que somos humanos, que a lo mejor dirá, no sé, el hermano Jesús que viene llegando. A lo mejor dirá, no, hermano, que la mentira nunca se haya en mi boca, jamás diré una mentira. Yo conozco una persona que jamás, hermanos,
Si algo aborrece es la mentira. Jamás una mentira. Pero en otro tiempo, hombre. Y véngase las otras, decía de repente. Pero nunca, jamás, hermanos, una mentira. Jamás. ¿Me explico? Ahora, yo no puedo juzgarlo a él por su alcoholismo, que en otro tiempo vivió, porque yo estoy en la misma carne que él. Yo también puedo ser tentado por el alcohol. Él no puede juzgar a otra persona por la mentira, porque él puede llegar a ser tentado por la mentira en algún momento. Y en eso que juzgó al mentiroso, él puede ser condenado por esa mentira. En lo que juzgas a otro. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Entonces, la humildad, hermanos, tiene que ver con la conciencia, con el estar conscientes de nuestras propias debilidades humanas y estar listos para darle el crédito a Dios y a los demás por los logros personales. Vamos a ver qué dice Juan 3:27, hermanos. ¿Lo tienen, Juan 3:27? Sí. ¿Qué dice? No le hacen los dos en coro, no le hacen. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Qué tremendo es esto. Pablo habla y dice, ¿por qué te jactas? Como si no hubieras recibido aquello que has recibido. Si lo recibiste, de gracia da, reparte de gracia. Pero el asunto es este, ¿por qué te jactas por algo que puedes hacer como si no hubieras recibido aquello? Vamos a suponer que de repente Ebed, que es un asco en la guitarra, gloria a Dios por ello, a él la gloria, amén. Pero que él dijera, no, pues es que yo llevo años practicando, llevo años tocando, ustedes que van a saber de esto, pues es un don que recibió de alguien más. Sabemos de dónde, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de dónde. De lo alto, del Padre de las luces. ¿Me explico? Ahora, mal sería que no reconociéramos las capacidades que Dios nos ha dado. Haríamos mal. ¿Cierto o falso? Ahora, ¿y si yo no reconozco las capacidades que otros tienen? A lo mejor yo, no sé, Dios me dio gracia para enseñar, pero siempre habrá alguien que tenga gracia para enseñar aparte de mí. ¿Sí me explico? O sea, yo no lo sé todo. Y la persona que venga a enseñar después de mí no lo va a saber todo. Sin embargo, a cada uno Dios nos dio gracia para hacer algo. Y dice la palabra que usemos esos talentos para edificación. El que enseña en la enseñanza, el que predica en la exhortación, el que sirve con excelencia, con actitud de servicio, ¿me explico? O sea, cada uno de nosotros tenemos un don de parte de Dios para hacer algo que los demás a lo mejor no lo pueden hacer igual que yo. Pero a los demás les dio algo que a lo mejor yo no soy capaz de hacer igual que ellos. En Corintios, hermano, 1:31 dice, para que como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Así que 2 Corintios 10:17, más el que se gloríese en el Señor. ¿Sí? Entonces, aquí es donde entra, hermanos, lo que significa ser humildes, estar conscientes de las debilidades humanas y estar listos y dispuestos a darle a Dios la gloria, el crédito por los logros personales, ¿sí? Y a los demás, hermanos. Es que yo he estudiado mucho. ¿Quién te enseñó? Agradece a Dios por aquel que te enseñó. ¿Sí me explico? Yo agradezco mucho a Dios, hermanos, por los pastores que me tocó tener. Y no le estoy diciendo, a usted agradezcale a Dios por los pastores. No, hermanos. Yo agradezco a Dios por los pastores que me tocó tener, porque me enseñaron, porque me dirigieron, porque me guiaron, me orientaron, me jalaron las orejas de vez en cuando.
¿Me explico? Agradezco a Dios por ellos. ¿Sí me explico? Agradezco a Dios por mis maestros de la escuela, porque me tuvieron paciencia. Porque a lo mejor de repente me puse medio necio. Como una vez que me puse a discutir con una maestra que el sol no era una estrella. Estaba yo en tercer año, hermano. Y estaban hablando ahí del sistema solar, ¿verdad? Y que el sol es la estrella más próxima a la Tierra, que no sé qué. Yo decía, no, el sol es el sol, ¿cómo va a ser una estrella? Las estrellas son chiquitas, decía yo. Me tuvo paciencia. Me tuvo paciencia, me explicó, me orientó, me guió. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Entonces, hay que agradecerle a Dios por esas personas que nos guiaron, que nos ayudaron a hacer lo que ahora somos. Por mis padres, hermanos. Yo agradezco a Dios por mi papá, que nomás una nos daba, pero con esa teníamos como para 15 días. Agradezco a Dios por mi mamá, que nos supo orientar un poquito en lo que era la palabra de Dios, en su ignorancia, en su poco entendimiento o en su mucho entendimiento, no sé. Ella no dejaba de orar por nosotros y aquí estoy para la gloria del nombre de mi Señor. Gracias por mi mamá. Sí, que todavía sigue orando por mí. Gracias por ella, por mi esposa que ora por mí. O sea, los logros personales que yo he tenido, que yo he logrado, se han basado, hermanos, sí, a mucho esfuerzo que yo he hecho, pero se han logrado también por el apoyo de mucha gente. ¿Sí me explico? O sea, tenemos que ser humildes y reconocerlo. Reconocer a aquellos que en algún momento nos han sido bendición. Juan 5:19. No puede, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede ¿quién? ¿Quién no puede? ¿Quién? El Hijo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Sí? Decía ahorita, yo agradezco a Dios por mis padres. Lo triste, hermanos, es que en nuestra generación, nosotros como padres, hemos cometido un error, hermanos, y espero que el Señor nos ayude a corregirlo. Nos hemos esforzado tanto, hermanos, pero tanto, en darles a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos quizá. Hay un anuncio en la tele, no sé si todavía lo pasen. Hace mucho que no veo televisión abierta. El anuncio decía, ¿no hubieras querido tener un Power Wheels cuando eras niño? ¿Cuando eras niño? ¿Qué es el Power Wheels? El Power Wheels es un carrito de baterías, hermano. Que se sube el niño, es un montable, se monta el niño chiquito, va y ahí anda como loco con su Power Wheel por todos lados. ¿Sí? Y el anuncio decía, ¿no hubieras querido tener un Power Wheels cuando eras niño? Yo creo que todos. A mí me encantaba andar en las canchas con hacíamos carritos de valeros, hermanos. No sé cuántos les tocó. O les quitábamos las llantas a las carriolas, se las clavábamos a una tabla y andábamos vueltos locos con nuestras tablas con llantas. Teníamos un pastor alemán, tuvimos un San Bernardo. Y hicimos un carrito así, ¿va? Le poníamos una tabla con un clavo para que girara la de adelante y atrás una varilla, y ahí poníamos las llantas de unas carriolas, hermanos. Y nos fuimos a las canchas y uno de mis hermanos agarró una varilla, yo no sé de dónde, y le puso un Winnie. Un Winnie le puso así enfrente. Amarramos al perro en el carrito ese, hermano. Ya andábamos por todas las canchas con el Winnie, ¿verdad? Ya estaba el perro detrás del Winnie. Y me acuerdo que se subió uno de los vecinos, ya falleció, por cierto. Se subió al carrito ese y se le salió una llanta atrás y muy rodó con todo, pero bueno. ¿No hubieras querido tener un Power Wheels cuando eras niño? Por supuesto que sí. ¿Quién va a querer andar arreglando carritos de esos mal amarrados con alambre las llantas? Pero ¿sabe qué, hermanos? Nuestra generación de papás, y no estoy diciendo que todos, porque a lo mejor no todos tenemos los recursos, pero nos hemos ocupado tanto por darle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos, que se nos ha olvidado
darles lo que sí tuvimos. ¿Sabe qué sí tuve? No tuve un Power Wheels, jamás. Pero ¿sabe qué sí tuve? Tuve un papá. No tuve un Power Wheels, pero tuve una mamá. Y muchos de nosotros, padres de familia, y a lo mejor usted que me está viendo ahí en internet, se ha preocupado tanto por darle a sus hijos lo que usted no tuvo, que ha olvidado darles lo que usted sí tuvo. Por eso nuestra generación de jóvenes, hermanos, los que vienen detrás de nosotros, vienen tan torcidos, vienen tan desviados, vienen tan mal empicados, como luego decimos aquí en México, o en Chihuahua al menos. Es que quiero, y tenga, y crecen. Ah, no, yo soy sicario porque los sicarios no trabajan y todo tienen. Son unos parásitos. Y hemos convertido a nuestra generación de jóvenes en parásitos que solamente quieren vivir de los demás, hermanos. Y no hay humildad. No hay humildad en nuestros jóvenes. No hay sencillez de corazón. Ellos están acostumbrados a que ellos merecen y ellos tienen, porque ellos merecen. No, hermanos. Tenemos que aprender a enseñar a nuestros hijos. Tenemos que aprender o empezar a enseñar a nuestros hijos el valor del trabajo, el valor de las cosas, el valor del dinero que les damos. ¿Me explico? Porque vamos y nos rajamos medio lomo, perdónenme por la expresión, para darles lo que no tuvimos. Pero hermanos amados, lo que sí tuvimos se los estamos negando a nuestros hijos. No puede el hijo hacer nada que no ve hacer al padre. ¿Cómo va a venir la siguiente generación? Y la que sigue, y la que sigue. Nosotros tenemos que ser tan humildes, hermanos, tan humildes que podamos entender a nuestros padres. Y que si algo hemos logrado es porque nuestros padres se esforzaron. Que si algo hemos logrado es porque nuestros padres lucharon, hermanos, a brazo partido por nosotros. Y esto es algo que nuestros hijos tienen que entender, hermano. No tenga temor de expresarle a su hijo el sacrificio que a veces usted ha tenido que hacer por ellos. ¿Sí me explico? No a manera de reproche, hermanos. No a manera de reproche. Pero sí que ellos sepan lo que nos hemos esforzado por ellos. Que ellos lo entiendan. ¿Sabe usted que Judith, por ejemplo, sabe perfectamente que nació con rinitis? Sabe perfectamente que a la 1, 2 de la mañana andábamos corriendo con ella, buscando farmacias abiertas, buscando médicos que pudieran consultarnos. A la 1, 2 de la mañana. Ella sabe perfectamente que yo dormía sentado con ella en mis brazos porque ella no podía respirar. Lo sabe perfectamente. Y no se lo reprocho. Sabe que lo hice porque la amo. Pero lo sabe. Lo sabe. Yo sé, hermanos, lo que mi papá batallaba para trabajar. Los trabajos que él tenía que hacer. Que a lo mejor era un trabajo, dirá usted, pues era un trabajo sencillo, era rotulista. Pero tenía que salir a buscar el trabajo. Tenía que salir a buscar el pan. Entonces, hay que reconocer el trabajo de otros. ¿Me explico? Es parte de la humildad, ¿sí? Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Sí? Las obras que yo hago no las hago por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿A quién tenía la gente frente a ellos? ¿No era Jesús? La gente no podía ver al Padre, pero podían ver a Jesús haciendo las obras. Pero Jesús daba gloria al Padre. ¿Sí o no? Llegan Pedro y Juan, hermanos, al templo a la hora de la oración, a la hora novena. ¿Sí? Y encuentran a un paralítico ahí en la puerta hermosa del templo. Y el hombre está pidiendo limosna. Y Pedro y Juan llegan, lo ven. Pedro ve a este hombre y le dice: míranos. Y aquel hombre se les queda viendo, esperando recibir dinero de ellos. ¿Sí? Y Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Cómo entró aquel hombre al templo?
saltando, danzando y adorando a Dios. 3 cosas. Saltando, danzando y adorando. ¿Sí? Entonces toda la gente alrededor, viendo a aquel hombre que tenía más de 40 años ahí, se acercan con Pedro y con Juan y empiezan a decir: ¡wow! ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo! ¡Qué milagroso! Se dejaron caer, qué sé yo. Pero Pedro, hermanos, humildemente les dice: ¿por qué nos ven a nosotros? Como si por nuestro propio poder o piedad hubiéramos hecho andar a este. Sepan que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, este hombre está hoy en su presencia sano. Wow. ¿Qué hizo Pedro, hermanos? Pedro tomó la mirada de todos ellos, que estaba sobre él y sobre Juan, y toma la mirada de todos ellos y la pone donde la tiene que poner. ¿Me explico? Toma la mirada de todos y la pone donde tiene que estar. ¿Por qué nos ven a nosotros como si por nuestro propio poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? Sepan que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, este hombre está hoy en su presencia sano. No fuimos nosotros, fue él. Todo lo contrario, hermanos, a las personas que ahorita andan con que yo le doy mi unción a tu dinero y que yo soy el ungido de Jehová y que yo... No, hermanos, sáquese a que lo bañen. Es importante, hermanos, que si queremos, ojo, si queremos y solo si queremos que nuestra oración llegue a la presencia de Dios, tenemos que venir en humildad delante de Dios, reconociéndolo a Él por sobre todas las cosas y reconociendo también a aquellos que nos han ayudado a ser lo que hoy somos, hermanos. Hermana Gaby, usted es enfermera. ¿Hubiera podido ser enfermera sin las maestras que tuvo? ¿Cuándo? ¿Me explico? Yo aprendí a inyectar, hermanos, porque a alguien se le ocurrió poner en una jeringa un dibujo donde venía la nalga partida en 4 y decía el instructivo de cómo picar y dónde picar, y ahí decía, y así aprendí. Y usted dirá: no, es que usted es muy inteligente. No, es que alguien me hizo el favor de poner el dibujito ahí, de explicármelo con peras y manzanas, con palitos y bolitas. Y yo agarro la jeringa y me inyecto. Pero aprendí, porque a alguien se le ocurrió la brillante idea de poner el instructivo ahí. ¿Me explico? Y agradezco a la persona, que no sé quién sea, pero agradezco a Dios por poner en esa persona esa idea. Ser humildes, hermanos, nos va a ayudar, nos va a abrir las puertas del cielo. Nosotros como seres humanos debemos ser humildes porque somos criaturas inferiores, hermanos. Hay razones para ser humilde. Somos criaturas inferiores. Vamos a lo que dice Génesis capítulo 18. Génesis 18, 27. ¿Lo tiene? Ok, aquí estamos hablando, hermanos, de Abraham, el padre de la fe. O sea, no era cualquier Martín Santana, era Abraham. Era Abraham. Dice, versículo 27. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor. He comenzado a hablar ¿a quién? A mi Señor. Nótese la humildad en Abraham, ¿sí? He comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy ¿qué? Aunque soy polvo y ceniza. O sea, yo no puedo venir delante de Dios y decirle: no, yo ya ayuné, ahora me cumples. Yo ya pacté, ahora me cumples. Yo ya ofrendé, ahora me cumples. Yo ya diezmé, ahora me cumples. Yo ya vine al culto, ahora me cumples. O me dejas como estaba. Pues te voy a dejar como estabas, o peor. Porque delante de Dios, hermanos, somos polvo y ceniza. Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos. Salmo 8 del 3 al 5. Salmo 8 del 3 al 5. ¿Lo tiene? Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho, ¿qué dice ahí? Poco menor que los ángeles. Hay una iglesia aquí en Chihuahua, hermanos, acá rumbo a Jardines de Oriente, por allá, donde le están enseñando a la iglesia que ellos pueden activar ángeles, es decir, darle órdenes a los ángeles. Y veas esto, y ahí va el ángel a hacerlo, porque ya el cristiano le dijo, hermanos, esto no funciona así. A sus ángeles mandará. Dice, ¿quién los mandará? A sus ángeles mandará. ¿Quién los manda? ¿No es el dueño? ¿Sí o no? O sea, yo no puedo agarrar, no sé, a la hija del vecino o al hijo del vecino y decirle, oye, ve, tráeme la tortilla, va. A lo mejor sí va, pero va a querer que le pague. ¿Por qué? Porque no es mi hijo. Pero si yo le digo a Miguel, ve, tráeme las tortillas, Miguel va. A lo mejor va diciendo, ¿por qué no vas a mí me lo mandas? Pero va. ¿Por qué? Porque es mi hijo. Y tengo autoridad para mandarlo. ¿Me explico? Si después de cierta hora él sigue con la computadora prendida o la televisión prendida o el celular prendido, hey Miguel, ya es hora, págale. ¿Qué tiene que hacer? ¿Por qué lo hace? Pero yo no puedo ir a la casa de bebé y decirles a sus hijas, oye, ya pasa de las 10, ya págale ahí. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Bebé? ¿Por qué? Porque son sus hijas, no son las mías. Entonces dice, a sus ángeles mandará acerca de ti, o sea, sobre ti, que te guarden en todos tus caminos. O sea, ¿quién los va a mandar? Dios. Los ángeles van a hacer la obra de Dios a través de nosotros. Nos van a cuidar por órdenes de Dios, no por órdenes nuestras. ¿Sí me expliqué? O sea, yo no le puedo decir a un ángel, ve y tráeme las tortillas. ¿Qué va a hacer el ángel? Pues ve tú, es que no tienes dos patotas para que vayas. Dos piernas, pues, para que no sea tan feo. ¿Sí o no? A sus ángeles Él los mandará acerca de ti, que te guarden. Tú no. Tú no vas a darles órdenes a los ángeles. ¿Puedes ordenarle a un demonio que se vaya en el nombre de Jesús? Sí. Pero es en el nombre de Jesús y cuando estés sujeto a Jesús. No te sujetes a Jesús y enfréntate a un demonio, ¿cómo te anda yendo? Ahí me dices cómo te fue. Cuando vengas todo revolcado, ¿ah? ¿Qué pasó con los hijos del tal Esteban, hermanos? Eran 13. Saltó el chamuco sobre ellos y ya les andaba. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el hijo del hombre para que lo visites, dice el Salmo que dijimos 8. ¿Sí? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, pero somos inferiores a los ángeles. ¿Sí o no? Jesús se humilló a tal grado, hermanos, que vino a ser inferior a los ángeles. ¿Sí o no? Porque Él se humanó, fue humano, igual que usted y que yo. Él vino a tomar la forma de siervo. ¿Sí o no? O sea, se humilló a lo sumo, hermanos. Se humilló a lo sumo por usted y por mí. ¿Sí? Dice, le hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Aquí está hablando directamente de Jesús, hermanos. Directamente de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el que es coronado de honra y de gloria, hermanos. Pero fíjese quién. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. ¿De qué está hablando? De su humanidad. De su humanidad, hermanos. De que fue hecho igual que nosotros. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Ya luego dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Por eso debemos ser humildes, hermanos, porque fuimos hechos como criaturas inferiores, hermanos, aunque Dios nos puso sobre su creación. ¿Estamos? Número 2, debemos ser humildes, hermanos, porque todos nosotros seríamos tan pecadores como el que más, de no ser porque Cristo llegó a nuestras vidas y cambió nuestra condición. ¿Qué te hace diferente del borracho, del adicto, de la prostituta, del homosexual? ¿Qué te diferencia?
la presencia de Dios en tu vida. Es lo que te hace diferente. Ayer platicaba con un hermano y me decía, hermano, es que yo era un alcohólico. El hermano Ramoncito oró mucho por mí para que yo estuviera aquí en la presencia de Dios. Y aquí estoy, gloria a Dios por ello, qué bueno. Ahí está la humildad de reconocer que hubo alguien más que lo apoyó para estar aquí. ¿Me explico? Pero el asunto es este, hermanos. Que le quiten al Espíritu Santo de su corazón. ¿Qué va a pasar con él? ¿A dónde va a parar? A la botella. A la botella. Porque seríamos, hermanos, tan pecadores como el que más si Cristo no hubiera llegado a nuestras vidas. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 11. ¿Lo tienen? Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos, absolutamente todos, se desviaron a una. Dice, se desviaron, dice, a una se hicieron inútiles. Ahí hay una comita que me brinqué, ¿verdad? Todos se desviaron. Toma. A una se hicieron inútiles. Es decir, al mismo tiempo se hicieron inútiles. ¿Sí? No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Hasta parece que están hablando de los jóvenes de nuestra generación que hablábamos ahorita, ¿verdad? Los sicarios, los narcos, todo eso bola de parásitos que no sirven más que para andar lastimando a la sociedad. Algunos políticos y más, ¿verdad? Bueno, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. ¿Qué nos diferencia? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? No es la presencia de Dios en nuestras vidas. No hay otra cosa, hermanos. No va a haber nada más que te diferencie. No va a haber nada más que nos haga diferentes. Por eso tenemos que ser humildes, hermanos. Porque ¿sabe qué, hermanos? Así como hay otros allá en una cloaca metidos, en aquella cloaca estábamos nosotros. Al menos yo. Yo lo digo por mí. Yo estaba en aquella cloaca, hermanos, donde Dios extendió su mano limpia, pura, santa, y me tomó y me sacó para gloria de su nombre. ¿Por qué? Porque Él me amó. Porque fui valioso ante sus ojos, aunque no valía para el mundo. Dice eso Isaías 43:4, ¿no? Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Por eso es que el Señor extendió su mano sobre nosotros, hermanos, en aquella cloaca, en aquel basural donde estábamos. Y nos sacó para la gloria de su nombre. Entonces, ¿qué nos diferencia? ¿Sabe de que hay personas que creen en la predestinación? Y hablan de la predestinación como que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo por ser quien soy. No, hermanos, no es por ser quien soy. La Biblia dice, según nos escogió en Él. En Él. Si estás aquí es por Él. Por Él, en Él. ¿Qué quiere decir esto? Dios no escoge salvar al hermano Daniel. Dios escoge salvar a la iglesia. Si el hermano Daniel es parte de la iglesia, él está destinado a ser salvo. Si se separa de la iglesia, deja de ser salvo. Ahora, no quiero decir que en la iglesia está la salvación. Quiero decir que Dios escoge salvar a su iglesia, a su pueblo. ¿Me explico? Porque por ahí salió la doctrina, la falsa doctrina de que fuera de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana no hay salvación. No, hermanos, no va por ahí. Es el cuerpo de Cristo. Son los salvados, son los lavados los que son salvos, los que forman parte de la iglesia. ¿Me explico? No es un grupo de personas que porque quieren son salvos. Es un grupo de personas que porque han decidido recibir el perdón de Jesús son salvos. No sé si me hice entender, espero no haberlo rebuscado mucho. Lucas 18. Del 9 al 14. ¿Lo tienen? Esto es muy conocido y creo que lo hemos venido hablando durante los últimos domingos, creo.
A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este publicano. ¿Cuánta humildad, no les parece? Era el hombre más humilde del mundo, ¿verdad? Yo creo que en él se inspiraron para hacer aquel himno, ¿verdad? De qué bonito soy, qué precioso soy, cómo me quiero. Se inspiraron en él, yo creo, ¿verdad? Porque vea usted lo que dice. Ni siquiera como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, uy, soy tan santísimo. Doy diezmos de todo lo que gano, soy tan fiel. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio, soy pecador. Sé propicio a mi pecador. Os digo, fíjese bien, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el fariseo, antes que el otro. Y ese antes que el otro no quiere decir que el otro también fue justificado después, hermanos. Ojo con eso. Ojo con eso. El otro no fue justificado. Ese antes que encontramos en nuestras Biblias no quiere decir que primero bajó el otro justificado y después el segundo. No, hermanos. Quiere decir que solamente el publicano fue justificado. ¿Sí? Solamente el publicano fue oído en su oración. La palabra del Señor nos dice claramente, hermanos, que Dios atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Entonces debemos ser humildes también, hermanos, en tercer lugar, porque somos personas que no tenemos de qué enorgullecernos, sino en el Señor. La cita que leía ahorita de vez, ¿verdad? El que se gloría, gloríese en el Señor. Ok, ya mencionamos un poco sobre esto. Vamos a la siguiente, número 4. Debemos ser humildes porque dependemos de Dios, hermanos, en cuanto a la honra y el fruto que podemos lograr, ¿sí? Nada que tenga valor permanente sin la ayuda de Dios o de los demás la podemos lograr. Nada. Nada que tenga valor permanente sin la ayuda de Dios no lo vamos a lograr. Nada. ¿Me explico? Necesitamos a Dios, hermanos. Miren, Pablo le dice ¿a quién le dijo? Creo que no me acuerdo si fue a los filipenses, pero Pablo escribe una carta y dice pero cada uno dice, mire cómo edifica, cómo sobreedifica. Creo que es a los Corintios, que les dice: yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno dice, mire cómo sobreedifica. Creo que es a los Corintios, cuando habla del tribunal de Cristo, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dice: y si lo que alguno construyó es de oro, de piedras preciosas o de plata, dice, el fuego lo probará. Y si fuera de hojarasca o de no sé, de acerrín, de varilla de encino, qué sé yo, el fuego lo probará, hermanos. Entonces tenemos que tener en cuenta que necesitamos a Dios para sobreedificar con seguridad. Que necesitamos a Dios, hermanos, para que nuestra obra permanezca. Hermanos, muchos pueden venir a una iglesia y estar sobreedificando sobre paja, o mejor dicho, sobre el buen fundamento que es Cristo, pero con paja, con hojarasca. Y cuando llega la prueba, hermanos, esa construcción se derriba, se quema, se consume. Porque no basta con ser miembro en una iglesia, no basta con tener un cargo, un ministerio, hermanos. Creo que fue el que publicó el otro día en Facebook o en WhatsApp, mandó una imagen que decía: el cargo que ocupes en la iglesia no determina tu relación con Dios o tu nivel de o la calidad de tu relación con Dios, algo así decía. Y eso es cierto, hermanos. El hecho de que yo sea pastor, eso no garantiza mi comunión con Dios. ¿Me explico?
El hecho de que, no sé, Beth sea músico, el hecho de que la hermana sea la tesorera de la iglesia, el hecho de que estemos aquí en la dominical y en el culto de más tarde, no garantiza, no es la prueba. No es la prueba de que seamos, hermanos, o no seamos, o tengamos o no tengamos esa comunión que debemos tener con Dios. ¿Me explico? Entonces debemos ser humildes, hermanos, porque en cuanto a la honra y al fruto de nuestro trabajo, tenemos que entender que nada podemos lograr si no es a través de Jesucristo. ¿Qué dice, hermanos, en Juan 15, del 1 al 16? Gracias, hermano. Me la trajo muy helada. ¿No quiere que predique, va? ¿Qué dice, hermano? Juan 15, del 1 al 16. ¿Lo tienen? Yo soy la vid verdadera, dice, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto, ¿sí? Y vosotros, perdón, y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hasta ahí la lectura, hermano, yo creo que es suficiente. Necesitamos entender que si hay un fruto en nosotros, que si hay amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, no es por nosotros, es porque el Espíritu de Dios está en nosotros y nosotros en él. ¿Sí o no? Permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces, esto es una mancuerna, hermanos. Los frutos, los logros, las victorias que logremos tener, es porque Dios así lo ha permitido. Es porque Dios ha estado con nosotros. Quinta razón por la que debemos ser humildes, hermanos. Isaías 57, 15. ¿Lo tienen? Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Por eso debemos ser humildes, hermanos. Qué hermoso es, hermanos, cuando estamos en oración y de pronto desciende esa hermosa presencia de Dios y toca nuestras vidas y nos quebranta, pero nos levanta, sacia nuestra necesidad, nos ayuda en nuestro dolor, nos consuela en nuestra angustia. Es hermoso cuando la presencia de Dios se manifiesta. Dígame. Llora mucho. Bueno, pueden ser dos razones, hermanas. Para los que no escucharon en internet, la hermana pregunta que si por qué cuando ora llora mucho. Pueden ser dos razones. Número uno, puede ser que el Espíritu Santo se esté moviendo en su vida, ¿sí? En usted, y su carne reacciona. O sea, su cuerpo reacciona, ¿sí? Cuando digo carne no me refiero a la actitud carnal, me refiero al cuerpo. En cierta ocasión dije esto y una persona me malinterpretó. Espero poderme explicar mejor esta vez. Cuando usted agarra unos cables de electricidad que están cargados, vamos a decir que, no sé, se pone a arreglar un foco, por ejemplo, ¿verdad? Que se quebró el foco y usted lo está queriendo quitar con las manos y de repente se agarra de uno de las varillas que salen en el foco y de la rosquita del foco, le va a dar un calambre si está prendida la luz.
¿Por qué? Porque hay carga eléctrica. Si está accionado el switch, quiero decir. Porque hay carga eléctrica. Y usted va a gritar. Va a decir, ¡ay! O algo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su cuerpo reaccionó ante una fuerza externa a su propio cuerpo. Reaccionó. ¿Sí? Es lo mismo cuando a una persona le están dando electroshocks para revivir su corazón, para reactivar su corazón. Su corazón está inactivo, pero entra esa carga de corriente eléctrica y el corazón empieza a latir. ¿Por qué? Porque entró una carga externa, ¿sí? A veces, cuando nosotros estamos en oración, llega el poder del Espíritu Santo y, oiga, es imposible que mi carne no reaccione. Tiemblo, brinco, danzo, lloro, qué sé yo. Hay diferentes manifestaciones, ¿sí?, que se dan porque esa fuerza, ese poder de Dios llegó a nuestras vidas. Ahora, decíamos, una persona me malinterpretó y dijo que yo andaba diciendo que el Espíritu Santo era como la electricidad. No. Lo que estoy diciendo es, quiero ejemplificar de alguna manera entendible lo que es el ser tocado por el Espíritu Santo. Yo creo que una persona que llora lo puede explicarte lo que siente. En mi caso, cuando yo he llorado, siento que llega a una profundidad tal de que no alcanza a expresar. Entonces las lágrimas salen. Puede ser por una tranquilidad, una paz, una presencia tan maravillosa, tan poderosa que no puedes hablar. Simplemente tus lágrimas se expresan. Es posible que no que viene y toman esas lágrimas, una redoma me lo presenta delante de Dios. Ajá. Entonces, a ese grado que tú no puedes pensar, pero el Espíritu Santo mismo, que viene sin decirles, dice lo que quieres pronunciar. O sea, llega a la presencia de Dios. Tus lágrimas son tomadas de ese altar que haces en tu casa o aquí en el altar del Señor. Son tomadas y se llevan a su presencia. Esas lágrimas para Dios simbolizan algo. Por eso el mismo las pide, recoge y va delante del Señor. Es una profundidad tal que no puedes tú expresar, al menos está hablando de mi experiencia, no puedes alcanzar a expresar lo que quieres tú decir. Las lágrimas florecen. Hablan por ti. Sí, era la segunda cosa que quería yo mencionar. O sea, la primera es eso, ¿no? Que a veces nuestro cuerpo reacciona. La segunda es ese nivel de intimidad en el que entramos. Es ese nivel de intimidad en el que entramos. No siempre se da. A mí me pasa muy seguido también. No sé si lo han notado los puntos de los jueves. Por ejemplo, la mujer que llegó ante Jesús, ella nomás lloraba, ungía el cabello, de Jesús, o sea, con sus lágrimas. No había palabras para expresar su gratitud. Simplemente lloraba en una expresión que Jesús podía sentir. La mamá de Samuel, Ana. Yo no me acuerdo si la Biblia dice que lloraba o no, pero dice que movía sus labios y no brotaban palabras. Solamente movía sus labios. A veces es tanto lo que le queremos decir a Dios y nuestro vocabulario tan pobre, ¿sí?, que pasa lo que comentaba el hermano. Empiezan a aflorar nuestras lágrimas, esa gratitud que sentimos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ese deseo de alabarlo, de glorificarlo y de sentirnos tan poca cosa delante de Él y sin embargo tan valiosos para Él. O sea, empieza, ¿sí me explico? O sea, son esas dos cosas, hermanos. El nivel de comunión que en el que a veces entramos en la oración, y la otra es nuestra carne que reacciona, nuestro físico que reacciona, nuestro cuerpo que reacciona ante el mover del Espíritu Santo. Pueden ser esas dos cosas, ¿sí? Entonces, Dios vive con los que andan en humildad. Lo acabamos de leer, ¿sí? Lo acabamos de leer y a veces lo cantamos, ¿no es cierto? Para hacer vivir el espíritu humilde, bueno. Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, hermanos. Oh hombre, fíjese bien, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti?
solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Sí? Ok. Él da gracia a los humildes, hermanos, pero se opone rotundamente a los que son orgullosos y soberbios. Santiago 4 del 6 al 7 y 1 de Pedro 5, 5. Santiago sí, cerca de Apocalipsis, hermano. Santiago 4 del 6 al 7. Santiago está después de Hebreos, hermano. Santiago 4 del 6 al 7. Dice, pero Él da mayor gracia. Pero Él da, ¿qué dice? Mayor gracia. Mayor gracia. ¿Qué dijimos que era la gracia? Un don inmerecido. Un don, un favor inmerecido, algo que no merezco, pero lo recibo. ¿Sí? Eso es la gracia. Y dice, pero Él da mayor gracia. ¿Sí? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste. Fíjense bien, Dios está contra los soberbios. Eso es resistir. Estar en contra de, hermanos, queremos el favor de Dios. Queremos, anhelamos, deseamos el favor de Dios. Que Dios esté a nuestro favor, que Dios esté por nosotros, no contra nosotros. Pero dice la Biblia, Él resiste a los soberbios, es decir, está en contra de los soberbios. ¿Sí? En cierta ocasión Jesús le dijo a Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, dura cosa te es darle de patadas a la punta de la lanza, para que me entiendan. A una varilla. ¿Alguno de ustedes ha topado alguna vez con una varilla? Con la punta de una varilla que se ha pegado en un pie. Está feo, hermano. Está feo eso. Dice, Él resiste a los soberbios. ¿Sí? Versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué tiene que ver, hermanos, el versículo 6 con lo que estamos viendo de la humildad? ¿Qué tiene que ver con lo del diablo, hermanos? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Quiere decir, hermanos, fíjese bien, póngame atención un poquito. Quiere decir que si yo no me someto a Dios, si yo no soy humilde para con Dios, entonces estoy humillándome para con el diablo, hermanos. ¿Me hice entender? Fíjese bien, la clave está en la palabra resistir, o en el verbo resistir. Si yo no me humillo ante Dios, Dios me va a resistir a mí. ¿Sí o no? Si yo no me humillo ante Dios, Dios me va a resistir a mí. Pero si yo me humillo ante Dios, entonces puedo hacer resistencia contra el diablo. Si yo me humillo ante Dios, si yo soy humilde para con Dios, entonces y solo entonces puedo hacer resistencia contra el diablo. Pero si yo no me humillo ante Dios, entonces Dios va a hacer resistencia contra mí. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Los estoy llevando a donde quiero llevarlos? ¿Sí? Espero que sí. Por eso dice el diablo irá. ¿Por qué? Porque estoy resistiéndolo al ser humilde delante de Dios. Y porque me humillo delante de Dios, puedo reprender al diablo. Y el diablo huirá de mí porque estoy en sujeción, en obediencia a Dios. ¿Sí? ¿Estoy claro en esto? ¿Sí? De repente los veo así como que medio serios, pero espero que me estén captando. Primera de Pedro 5:5. Está ahí enseguidita, hermano. Siguiente página, yo creo.
Nada más es en el capítulo 5, versículo 5. Santo Dios, 10 horas. 5:5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, hermanos, los creyentes deben de vivir en humildad con los demás, considerándolos más importantes que a ellos mismos. Romanos 12:3. ¿Qué dice? Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sí? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No estamos hablando aquí, hermanos, de, ay, es que yo pobrecito de mí, ¿verdad? Nadie me quiere, mejor me voy a la... No. Quiere decir que tengamos los pies en el piso, hermanos. Cada uno tiene su valor delante de Dios. Y el valor del hermano Melquiades es el mismo valor que yo tengo delante de Dios. La posición que yo tenga en la iglesia, hermanos, no me hace mayor o menor que el otro. No es mayor el pastor que el que barre y trapea. Somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. Nos gozamos con la predicación. Yo espero que sí nos gocemos con la predicación. Pero también nos gozamos cuando vamos al baño y lo encontramos limpio. ¿Sí o no? ¿Quién es mayor entonces? El que sirve. El que sirve, y punto. ¿Estamos? Próximo impedimento de la oración, hermanos. Lo vemos la semana que entra, porque ya son las 12. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a prepararnos para el culto. Amén.